Buenos días. El siguiente trabajo trata sobre la alometría aplicada en garzas. Para dar introducción a esta presentación, en primer lugar, se hablará sobre lo que es la alometría. La alometría es el estudio de la tasa de crecimiento de una parte de un organismo en relación a la tasa de crecimiento de todo el organismo en general, y el cambio resultante en la proporción de varias partes a medida que el organismo crece. Esto se puede ver en un claro ejemplo para que sea más comprensible en la medición que se toma de la trompa de un elefante frente al resto de su cráneo, o el largo de las tenazas de una langosta frente a la longitud total de su cuerpo. Estas medidas comparativas que se hacen de las diferentes partes del cuerpo en relación a su totalidad son lo que se implementará a lo largo de este estudio, pero aplicado a aves acuáticas. Para nuestro caso, se trabajará con garzas sobre dinámicas de crecimiento corporal, velocidad de crecimiento, curvatura de sus partes y el crecimiento de pico, cabeza, torso, patas, longitud del cuerpo, entre otros. El objetivo de este estudio es el de contrastar diferencias de longitud, velocidad de crecimiento y entender el porqué de estas diferencias. Con este estudio se busca investigar estas características en diversas especies de aves acuáticas, de las cuales el objeto de estudio es de la familia Ardeidae, la cual contiene el grupo de aves comúnmente llamadas garzas, específicamente las ubicadas en Cuba, territorio que posee un aproximado de 2 especies, de las cuales en este caso se investigaron 7, y estas son garza blanca, garceta rojiza, garceta azul, garceta nívea, garceta beluisiana, garza ganadera, guanaco común, garcita verde y avetorillo panamericano. Con esta investigación se buscó ver las claras diferencias morfológicas entre las diferentes especies estudiadas, las cuales pueden presentar marcadas diferencias o similitudes relacionadas a sus variados ambientes, distintos hábitats, diferentes hábitos alimenticios, hábitos de nado y vuelo, y relación frente a otras especies, tanto animales como vegetales. Siendo este el objetivo de este estudio, damos paso a los siguientes aspectos. A mí me correspondió exponer la metodología sobre el artículo de investigación que escogimos sobre las garzas. Entonces, la metodología fue que el cambio de forma durante el crecimiento determinaron los pesos y las dimensiones del pico y del tarso de las garzas al nacer. En el 16º día de edad a 353 pichones de 7 especies diferentes de garzas se les tomaron estas muestras. Entonces, las 7 especies que le tomaron las muestras son las siguientes. Entonces, así 12 pichones de garcilla bollera o garza ganaderas se le tomaron las muestras, a 77 pichones de garza blanca, a 14 pichones de alba, a 10 pichones de garceta rojiza, a 70 pichones de tricolor, a 49 pichones de garcita verde y a 22 pichones de ave pelecoliforme. Entonces, después de tomar estas muestras y esto, lo que hicieron fue hacer unos cálculos, unas mediciones, unas investigaciones y se concluyó que se calcularon el índice del largo del pico y el largo del tarso de las garzas para cada individuo de edad y se comparó en el momento de la eclosión y en el momento del desarrollo en el cual se alcanzaba al 30% de longitud de la garza adulta del tarso. A partir de estas mediciones se confeccionaron modelos esquemáticos de las proporciones en cada especie que sirvieron de base para diagramas transformacionales simplificados. Estos diagramas transformacionales es la longitud del pico y el tarso que se representa de tal forma que se estuviesen en la misma escala, o sea, que estuviesen en el mismo orden. Entonces los diagramas transformacionales se confeccionaron para cada especie en cada etapa
en cada etapa adulta, o sea, en la etapa adulta, y en el primer día de nacida, o sea, se clasificaron pues, el primer día que nacieron y después allá cuando estaba la garza en la etapa adulta para ver qué desarrollo había tenido, demás. Entonces, y al primer día nació como morfotipo primitivo las proporciones. Estos lo definieron así estos apuntes o bueno, esto que investigaron. También las variaciones alométricas durante el crecimiento dentro de cada especie se graficaron en medidas morfométricas de cada 3 días. O sea, cada 3 días se iban tomando las medidas morfométricas a estas garzas, a ver cómo iba su evolución. Y transmitía la configuración de referencia a las proporciones del pichón recién eclosionado. O sea, esto lo que hacía era que miraban después de que el pichón fuera eclosionado a ver qué evolución tenía. Y esto ya fue la metodología de nuestro artículo. Entonces ya lo que sigue son los resultados que le corresponden a mi compañero. La parte del análisis de resultados de pues nuestro laboratorio, que fue las variaciones alométricas durante el crecimiento entre 7 especies de garzas. Escogimos pues este artículo pues especialmente por lo que nos muestra muy claramente cómo influye la teoría de la alometría en el crecimiento de esta especie y cómo científicos pueden determinar sus crecimientos dependiendo de su raza. En los análisis de resultados pues pudimos obtener 2 tablas, las cuales fueron ahí colocadas en el proyecto escrito, una en la cual nos mostraba una variación de proporción de longitud del pico y longitud del torso al nacer. Ahí en esa gráfica nos podemos como direccionar, que ahí tiene sus gráficos y que cada uno muestra, digamos, de cada especie su crecimiento en el torso y su crecimiento en el pico. Y en la otra gráfica, ya más específica, ahí nos muestra el alometría, el cambio alométrico durante el crecimiento entre 7 especies de garzas durante sus días de estudio, que fueron aproximadamente 60 días desde el día de nacer. Ya como mis compañeros lo explicaron, ya nombraron las especies que nos vamos a estudiar. En los análisis de resultados, pues ya al tener todos los estudios, se llegó a concluir varias como conclusiones de cada especie. Pues al comparar las especies, la magnitud de cambios en las proporciones entre las longitudes del pico y del torso mostraron diferencias muy marcadas en el inicio del crecimiento. Pues principalmente vemos en la figura 3 que en la especie Butorides este cambio fue literalmente superior que a otras especies, como la especie de Nyctocoras, y realmente similares a lo que se experimenta con las garzas de mayor tamaño. ¿Cuáles son las garzas de mayor tamaño? Son las Ardea y las Rufeses. Son una de las especies, pues cuando llegan a su edad adulta son unas especies muy grandes a comparación de las especies como las garzas pequeñas, las garzas enanas, como se llaman normalmente. De las garzas como las garzas pequeñas, las garzas enanas, como se llaman normalmente. De las garzas medianas, las que les nombraba, fue lo que se presentó el mayor cambio en todas las especies, y con su morfotipo más estilizado. En el mismo periodo de crecimiento, en las especies de Trulat mostraron un cambio muy pequeño entre las proporciones, mientras que en el extremo lo constituyó Bulbucus, en el cual el cambio es prácticamente nulo. Lo que estoy diciendo acá es que en la especie de Bulbucus, pues hacer el estudio, su cambio fue precisamente nulo,
lo cual su crecimiento era estético, por decirlo, como de igual proporción todo su cuerpo, lo cual indica que ambas estructuras tienen que crecer de forma casi isométrica, como les venía diciendo. Estas diferencias entre las tasas relativas de crecimiento fueron consistentes en la ecología trotífica y el uso del hábitat de estas especies. Lo que estoy ahí nombrando es que esos crecimientos genéticos se deben a su hábitat, como puede decirlo, como a su adaptarse a su entorno. Como sabemos, toda especie es adaptable dependiendo de en qué hábitat vive. Los cambios alométricos durante el crecimiento en la relación a las proporciones de los pichones al nacer genera el proceso de crecimiento diferencial que produce a partir de estos iniciales de tamaños proporcionales físicos muy similares. La disimilez morfológica adulta que se expresa en el grupo de las garzas. ¿De qué curva hablo? Hablo de la curva en la gráfica número 4, que hay una curva que indica cómo va a ser el crecimiento de cada una de sus partes, que fue pico y torso, y que pues que las curvas de crecimiento fueron las curvas de crecimiento lineal de las estructuras expresadas en la función de la edad sugirieron este comportamiento cuando fueron representadas en una misma escala por las diferencias en sus formas, pero sin cuantificarlas explícitamente el análisis. Lo que compara los análisis con los resultados de análisis es que cada especie pues que se determinó se cogió a la misma edad de nacidos, y se determinó que prácticamente cada especie crece diferentemente, de diferente forma, y pues se llegaba a concluir que es isométricamente cada crecimiento y que debería ser así. Bueno, como conclusión de esta investigación o este artículo científico sobre las garzas es que el hábitat o el ecosistema de las garzas son los humedales. ¿Por qué? Pues porque en los humedales a ellas les permite desarrollar sus patas, pues para poderse movilizar en los humedales, o sea, tienen que tener patas largas y eso. También van a desarrollar el pico para poder cazar en los humedales. Ya que si estas garzas no se presentan en un humedal o sea, se presentan en otro ecosistema muy diferente a un humedal, pues no van a tener este mismo desarrollo, porque ya no van a tener la exigencia de cazar con su pico largo o tener las patas largas, sino ya va a tener mucho menos desarrollo o peso corporal de las garzas. Y ya, esto es todo.